Bienvenidas y bienvenidos al episodio 25 de Programar es una mierda. Para celebrarlo, hemos decidido organizar el que probablemente sea el combate más espectacular visto en Slack. A la derecha del cuadrilátero, con 33 repositorios en GitHub y más de 1520 cómics, Juan José Meroño. A su lado, con 37 repositorios pero muchos menos cómics, Alex Ballester. Al otro lado del cuadrilátero, con 25 followers en GitHub y con todo el peso de la comunidad PUM en sus hombros, el inigualable Huracán Gonzalo. Bueno, pues empezamos el episodio 25 y como decía el presentador, hostiado, pum, al suelo, cao técnico. Hombre, yo estoy ya esquivando aquí. Bueno, pues eso, bienvenido Gonzalo al programa. Gracias. Tu segunda aparición, bueno, tercera aparición, la segunda en un episodio de estos regular, pero esta vez desde el principio, no te has colado así a medio programa. Bueno, aquello no estuvo mal, fue una prueba y en base a eso surgieron cosillas. Sí. Entre ellas nació el huracán del capítulo 13. La segunda media hora. No la primera que dejaba. La segunda, escuchar la segunda del capítulo. Java caca, huracán. No, pues es lo que decíamos, es el episodio 25, era un número bonito y nos apetecía hacer algo especial y hace muchos días que te contactamos, ¿eh? Y has podido mantener el secreto, espero, ¿no? Porque igual todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero, No, sí. Vale. Sí. Y hasta el día de hoy les estaba preguntando a vosotros en el Slack a ver cuánto salía el capítulo. Como manteniendo la tapadera. Ahí. Claro que sí, hombre. Pues sí. Claro. Y bueno, pero ya llevamos muchos días preparando el tema de hoy, ¿vale? Y nada, y esperamos que hoy, que sí que lo hemos trabajado un montón, pues haga un episodio bonito. Y no sé, ¿de qué era? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que habéis preparado? ¿Ves? Sabía yo que esto de trabajarlo no era buena idea. A ver, pero que no lo traías tú, Gonzalo. No, perdón. Yo vengo aquí al de esto de boxeo, me dijeron ponte unos guantes y tú ponte ahí. Y ya está. No sabemos de reparte. A ver, pero yo acabo de decir que el tema estaba preparado, estaba currado, estaba trabajado. Y ahora viene sin nada. Si alguien escucha este capítulo por primera vez que escucha PUM, te cree. Pero los que te seguimos desde el principio sabemos que eso es anti vuestra religión. O sea que no. Bueno, no, pues yo te propondría hablar de lo que das más la tabarra en el canal, ¿vale? Que es Vue. Claro. ¿Sí? Vale. ¿Te parece bien? Sí. En realidad sí que hemos hablado de hablar de ello. Vamos a ponernos serios por 30 segundos. Venga. Y no he preparado nada, pero para hablar de Vue tampoco tengo que preparar nada. Perfecto. El rollo está en que, por ejemplo, Juanjo y yo, bueno, ahora sí que hemos tocado un poquito, porque Juanjo prepara una cosita y a mí me toca modificar unos archivos de Vue, pero hasta la fecha, hasta hace unas semanas, nada, conocimiento cero. Y lo que sabemos es, bueno... Conocimiento 0,001. 0,1. Entonces, tienes la oportunidad de decir todo lo que te den gana, ¿vale? Porque aquí va a colar. Entonces, a mí me gustaría saber este proyecto Vue, ¿qué es? ¿De dónde sale? Vale, si vamos a hacer historia la vamos a hacer cortita y rápido. Pero antes de hablar de Vue, vamos a entender que mi tendencia y mi preferencia por Vue no es una guerra contra otros frameworks, ¿vale? En este momento, ya más o menos creo que son un poco los reyes del juego Vue, React, Angular, incluso Ember, ¿vale? Y se debe elegir un framework por aquel que te es más cómodo
o que entiendes más o se acopla mejor a tu mentalidad, ¿vale? Y, por ejemplo, a mí React no me gusta el JFX, este que utiliza. A mí la verdad no me es nada cómodo trabajar con él. No logro trabajar naturalmente con él. Sin embargo, hay gente que eso les encanta y lo entienden mucho más que trabajar de otra manera. Entonces, tenemos que ir por ese lado, por ese punto. Entender que los frameworks se tienen que elegir por lo que te rinden, por lo que te dan, sí, pero también aquel que te sea más cómodo y mejor, ¿vale? Partiendo de ahí, con el que yo mejor me entiendo es con Vue. Vale, es la única parte seria que voy a dar, ¿vale? Sí, pero tenía que decirlo porque estoy harto de la guerra de framework, en que los fans se pelean entre ellos. Pero y a ver, luego... pero si tú eres el que mete cizaña siempre en el canal, ¿cómo que estás harto de guerra de framework? Pues sí, porque yo vengo a decir que usen un buen framework como Vue y no los otros. Pero en el Slack tenemos gente de Angular y tenemos gente de React y nos respetamos, sobre todo porque los de Vue somos mayoría y si no, damos palizas en la calle. Digo, no. Bueno, hubo un tiempo en que Vue tuvo que gritar mucho porque estamos hablando de un framework que no tenía el apoyo de Google, que no tenía el apoyo de Facebook y tenía que hacerse notar. Eso es verdad. Sí. Tuvo que gritar mucho y hubo muchas comparativas y hubo muchas cosas. Pero ese tiempo ya pasó. Ya sabemos de qué hablamos, ya sabemos lo que es. Todos se han ganado su sitio y ahora es cuestión de conocerlos y quedarse con el que mejor se adapte a nuestras necesidades. ¿Vale? Vale. Muy bien. Y entonces, esto de Vue, ¿no? Se basa en no es como JSF, ¿cómo era esto? El de React, ¿cómo se llamaba? Que ya no me acuerdo. Las plantillas esas. JSX. O sea, es un concepto diferente, ¿no? Allí ya es directamente en HTML. Te cuento un poco. Vue, tú me preguntaste la historia, vamos a ir ordenados. Vue nace de la mano de Evan You cuando trabajaba en Google y estaba con el proyecto Meteor, ¿vale? Meteor JS, que también lo han de conocer, o le debe de sonar por lo menos. Sonar. Sí, en esa época existía Angular, lo que es ahora Angular JS o Angular 1, no sé el nombre definitivo que le han dado a Angular 1. Y cuando tenían que resolver determinados problemas, Angular era, ¿cómo voy a decirlo? Era como un cañón para matar una mosca. Entonces, Evan empezó a desarrollar una librería propia para resolver esos pequeños problemas, ¿vale? Luego le hizo open source y empezó a compartirla y empezó a ser un poco más conocida. Luego dejó Google y empezó a trabajar más en el proyecto o en otra cosa, no lo sé. Y a partir de ahí, pues, empezó a crecer. Detrás, es un proyecto mucho más... O sea, aquí está el concepto y la pregunta de si Vue es seguro porque no hay una empresa como Google o como Facebook detrás. Bueno. O si es más seguro. Sí, es que... Porque no haya una empresa, ¿vale? Pero eso es una cuestión de concepto, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando Google tuvo que cambiar Angular radicalmente para hacer Angular 2, no tuvo miedo, no le tembló la mano. No sé si una comunidad de usuarios podría hacer eso con miedo a perder la mitad del apoyo. Sí, bueno, como ha pasado, ¿no? Quizá, que pintaba muy bien, pero en el camino se han quedado bastante gente, ¿no? Por eso mismo. Entonces, si es una empresa, le da igual. Pero si es una comunidad en la que todos colaboran, en la que muchos participantes son... O sea, los participantes son parte importante de la difusión del propio framework, a lo mejor eso se piensa mucho más o se busca otra manera. Sí. Vale. Con Facebook ha pasado también que toman decisiones, pues tienen que tomar decisiones empresariales, ¿no? Como de licencias y cosas, que luego retrocedieron en su momento, pero también... O sea, lo que quiero decir, que haya una empresa detrás de un framework no hace que ese framework en este momento sea algo que podamos decir, esto va a durar, va a quedar igual, yo puedo usar este framework porque lo apoya tal empresa y por lo tanto es el paraíso. ¿Vale? Es verdad que si tú apoyas de pronto, que si tú utilizas una librería de una persona individual, puede ser complicado, pero decir que Vue pertenece a una persona en este momento es ser un pelín ignorante. Bueno. Si bien Evan You es la cabeza representante, hay una comunidad detrás muy grande que continuamente está dando apoyo
y aporte al core de Vue. De Claro, hecho, yo entiendo que se podía decir eso cuando no tenía masa crítica de gente, ¿no? Allí detrás apoyando, pero cuando una vez ha tenido la inercia esta que comentas, entonces, bueno, va más allá, ¿no? De lo que... De todas maneras, a mí no me preocupa, porque hablamos de framework JavaScript de frontend. Dentro de 2 años, en el Starbucks, nadie te mirará por usar Vue. Habrá que usar otra cosa. Claro, pero yo agradezco esa afirmación y está muy bien, pero lamentablemente estos frameworks vinieron para quedarse por muchos años más. Y la prueba de ello es que muchas cosas, como por ejemplo la línea de estilo, están bastante inmaduras y verdes y no hay una tendencia a hacerlo pronto que esto se termina. No. Lo que puede pasar es que migren ciertas cosas y cambien ciertas cosas, pero estos frameworks vinieron para quedarse durante mucho tiempo, ¿vale? Y su metodología también. Y a otros frameworks como jQuery, por ejemplo, están creando versiones nuevas, o sea que tampoco quiere decir que esto sea la muerte de ciertas metodologías. Simplemente estamos abriendo nuevas ramas y nuevos caminos. Hombre, es que esto es como el aceite. Cuando se empieza, ¿no?, a expandir, Sí, esto no es tan fácil quitarlo. O sea, no... Estoy de acuerdo. Aparte, hay otra cosa muy importante que está pasando en JavaScript y es que cada vez viene más gente a programar en JavaScript y cada vez que cuando viene más gente vienen más formas de pensar, vienen otras formas de ver las cosas y es mejor que todos ellos tengan opciones para elegir lo que mejor se adapte a su personalidad, a su forma, a su mercado, a lo que haya. Eso es una cosa interesante, porque a JavaScript ha llegado gente de muchos sitios. Y con objetivos muy diferentes, porque ahora estamos hablando con JavaScript, puedes hacer desktop, puedes hacer app, backend, puedes hacer, claro. Sí, puedes trabajar con otros lenguajes y se pueden adaptar mejor. De pronto, si el lenguaje pues trabaja una metodología y el framework JS pues trabaja de otra, o librería JS, como queráis, trabaja de otra y o sea, se pueden acoplar mejor o peor, no lo sé. Por ejemplo, Vue y Laravel lo ven muy asociado, aunque Laravel puede trabajar perfectamente con React y con Angular. Pero fue uno de los grandes impulsos de Vue, el apoyo del creador de Laravel en su momento. Y creo que fue un apoyo muy importante del lado occidental, porque del lado oriental también está el apoyo de Alibaba en su momento, que fueron los creadores del proyecto Webs, que fue el primer impulso para usar web para crear apps nativas. Vale. Ahora también está NativeScript con el proyecto de un chaval, un estudiante que empezó, que usaba NativeScript y quiso llevarse parte de la biblioteca de web y adaptarla a NativeScript y hoy es un proyecto independiente. NativeScript con web es una realidad de febrero de este año, ¿vale? Que estaba la versión 1.0 y que se anunció en la conferencia de Amsterdam. Entonces, Vue está creciendo. Vue no es un ecosistema que dependa de una persona. Ya no es necesario tampoco estarlo... mira, tú has probado esto. Ya sabemos lo que es. Está establecido y me parece... Más allá de que luego apoyes o no Vue, sí que me parece interesante que un proyecto de una persona, un open source, esté llegando a la altura de dos proyectos, uno de Facebook y otro de Google. Esto me parece muy importante. O sea, como símbolo de lo que la comunidad puede impulsar. A lo mejor detrás hay un montón de acuerdos, de empresas o de cosas que en su momento lo impulsaron, pero sigue siendo un proyecto open source libre que ha alcanzado esos niveles sin un apoyo empresarial directo. Eso me parece interesante. Sí, la verdad es que lo es. La verdad es la historia así, un poco la trayectoria es interesante, ¿no? Y supongo que también debe abrir, ¿no?, las puertas a que o da, ¿no?, esta visión de que cualquiera pues puede tener un proyecto si se esfuerza así de grande, ¿no? Que no se lo come todo las empresas ya que están. Claro, sí, habrá una perspectiva de... Porque a veces estamos con esa idea de que si no es un proyecto empresarial, de que si no hay un capital detrás, de que si no hay... Lo que sí tiene que haber en este proyecto detrás es, sí, de pronto hacer ruido, ¿no? Necesita hacer un determinado ruido. Sí que Vue a lo mejor si hubiera crecido al lado occidental en cualquier otro país que no fuera donde nació,
no hubiera tenido tanto impulso de la gente. ¿Por qué? Porque nació en China y los otros eran norteamericanos, y a lo mejor eso ya hace que la propia gente alrededor de Evan lo apoyaran más. Y tú imagínate un tercio del mundo apoyando un proyecto. No creo que todo el mundo, pero sí que podían sentirse más identificados con un proyecto nacido, hecho por Evan, que por un proyecto hecho por Facebook o por Google, ¿no? Tantos conflictos que tienen Facebook y Google a veces en Oriente, ¿no? China y demás. Sí. También eso podría haber influido. Es que no lo sé. Lo que sé es que es un proyecto que creo que llegó y que ahora ha alcanzado la altura de los otros. Y está bien. Muy bien. Pues pasamos a la parte más técnica, si quieres. Sí, claro. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que React, lo del JSX no molaba, ¿no? Vue es más fácil de trabajar para ti. ¿En qué se basa, más o menos? ¿En qué vale, primero que nada, que Vue permite JFX, ¿no? ¿Vale? Si lo quieres usar, lo puedes usar. No tiene ningún problema, le puedes renderizar y utilizar. También, por ejemplo, Angular tiene que lo normal, puede no usarse, pero lo normal en Angular es usar TypeScript, y en Vue también te lo permite usar si quieres, ¿vale? Más después de la versión 2.5, en la que Evan se centró en hacerlo, en darle a TypeScript todas las herramientas para que se adaptara mejor todo lo que es el funcionamiento de Vue a TypeScript, ¿vale? Estamos en la 2.5.19, creo. O sea que esto estamos hablando de que ya está más que reafirmado. Vale. Un componente normal en Vue, los que me gustan a mí por lo menos, tiene muy dividido lo que es el HTML, el JS y el CSS. A mí me gusta tenerlos muy separados. Si bien cada uno influye, pero no todo mezclado. Yo recuerdo cuando trabajaba con jQuery, una de las cosas que aprendí HTML y CSS era que los buenos diseñadores odiaban el styling line que le ponemos a veces a los... Pues que lo quiten de HTML. Pues le cortaría las manos a más de uno, ¿sabes? Sí. Porque al final sigue siendo útil cuando tú utilizas una librería tan grande como puede ser Bootstrap, o librerías grandes que sin el style a veces no sabes qué hacer, porque ni siquiera le importan, otra cosa que los diseñadores odian, que los buenos diseñadores odian, incluso sin el importan, no hace ni caso. Estamos hablando de que yo por lo menos soy programador y trato de sacar el diseño adelante, no hacer el mejor diseño, porque no soy diseñador, pero yo tengo que hacer HTML y CSS. Sí. Porque para ganarme la vida tengo que hacer el back, el front, las pruebas, los testeos y todo lo demás. Yo me siento ahí también. Claro. Entonces no puedo hacer el mejor CSS del mundo porque no tengo tiempo. Y mi trabajo es programar. Entonces, a veces el style y todo esto nos salvaba de... Bueno, entonces los componentes son divididos, ¿no? En el HTML, el JavaScript y el CSS. Entonces, de esa manera puedes controlar mejor qué es qué y a quién corresponde. Otra cosa que me gusta de los componentes en sí es que el CSS a veces es invasivo, ¿vale? Tiene que haberles pasado de que están diseñando una página y van en el archivo CSS, ponen a la clase tal le voy a hacer esto porque en tal página veo que la clase no pinta bien. Vale, lo pintas ahí, pero luego vas a otra página y esa clase que pusiste está afectando y dices, hostia, y ahora en esta página, ¿cómo hago para evitar que el CSS haga lo que yo quería que hiciera en la otra página? ¿Vale? Porque comparten clase, porque comparten ID, no usar IDs, porque otra cosa que los diseñadores no comparten, el uso de IDs. Sí, en los elementos HTML. Entonces, por ejemplo, en los componentes te permite usar una línea que es Scope, que el CSS que tú hagas es exclusivo para ese componente. Todo el CSS que tú hagas es exclusivo para ese componente. No importa dónde lo pongas, que ese CSS no va a afectar a ningún otro elemento que esté fuera del componente. Y eso me parece muy bien. También no tienes por qué usar CSS. Puedes usar Sass, puedes usar Post-CSS, es el otro. Y puedes usar diferentes formatos para crear el CSS dentro del componente. Incluso lo puedes hacer en un archivo externo, usando Sass o SSS, puedes importar el archivo.
si tú lo quieres mantener en un archivo externo. Y esto me parece interesante porque entonces, si yo hago el código y viene un diseñador a mi componente, no tiene que separar lo que es código de lo que es diseño. Las marcas HTML están ahí, el CSS está ahí. Ya está. Un diseñador lo podría perfeccionar sin tener que preguntarme a mí absolutamente nada. Simplemente mirando el código. Vale. Y una pregunta de curiosidad, ahora que estabas hablando de eso. Claro. Por ejemplo, si tú tienes un componente con anidados, o sea, puedes tener componentes dentro de componentes para formar un componente mayor y tener combinaciones Vale, así, no sé el tipo de concepto que tienes, pero Cero, cero, cero. claro, es que, a ver, un componente tendría, recordáis, vosotros venís de Java, ¿verdad? Sois programadores de Java, los dos. Bueno, Vale. yo vengo del bar, pero Bien del bar. que eso es JavaScript, bar, no sé qué, que ahora es LED o Constant. De ese bar. ¿No? Depende, estaba pensando en ver con B larga, que era variable. Bueno, sí, pues en Java lo que era importante eran lo que eran las clases, ¿no? Representando objetos. La idea principal de un objeto era que resolviera los problemas por sí mismo y que no permitiera, a ver, en teoría no debería intervenir nadie fuera ni debería intervenir no debería intervenir nada en el objeto. El objeto debería resolver los problemas, recibir una información en todo caso y devolver una información y ya está. Ese es el estado ideal. Yo creo que el estado ideal en un componente es igual. Es igual. Entonces, tú puedes incluir otros componentes dentro, ¿vale? Puedes incluir el código porque existe algo llamado mixing, que tú incluyes lo que es el código código JavaScript de otro componente en tu componente. Pero yo creo, dependiendo del caso, a lo mejor lo que me tratas de decir es un componente que se comunique con lo que va a ser un componente hijo. Sí. No necesariamente tiene que estar dentro de él. Un componente es algo que tú puedes importar y puedes utilizar en tu componente. Vale. Por ejemplo, hablemos de tablas. Pero puedes hacer esa composición, ¿no? De, yo qué sé, me creo un componente que sea filas y tener un componente que sea tabla y... Sí, yo creo que Gonzalo está hablando más de que los componentes colaboren y no se incluyan. Claro, hablemos, por ejemplo, de una tabla HTML, ¿no? Entonces, lo que sería una celda, lo que sería una columna. En realidad, aunque aquí se ven incluidos, cuando tú haces el diseño, lo ideal sería que la columna de pronto importa la celda, pero le dice a la celda, le da la información a la celda para que la celda resuelva su problema. Vale. No está dentro de la columna, la ves integrada gráficamente, pero en realidad es un ente independiente que tú le das un problema y te da una solución. Que tiene su lógica y actúa su lógica, su funcionamiento, su forma de trabajar. De esta manera, una celda, tú le puedes decir que le pasas una fecha y se puede mostrar en un formato, y a otra celda tú le puedes decir que le estás pasando un número, y la columna no se tiene que preocupar de formatear cada celda, simplemente le tiene que decir cómo se tiene que mostrar. Entonces el formato se encarga a cada celda porque ya ellas saben qué tienen que hacer si les están indicando qué tipo de datos le están dando. Vale. Esta independencia es difícil de ver, pero es lo que le da poder a crear componentes. O sea, que cada pieza, es claro que la pieza no puede ser tan pequeña que sea irracional tenerla, pero tampoco tan grande que sea compleja de manejar sus datos. Hay que usar un poco la cabeza y no es fácil. Yo llevo tiempo programando con web, mucho menos del que debería, pero llevo un tiempo. Y aún así, hoy en día sigo creando componentes que son grandes porque no lo he pensado bien. ¿Vale? Es una cosa que digas, si no lo haces así, no eres buen programador. No. Pero lo ideal sería crear un componente que resuelva un problema, o en caso de que no sea un componente gráfico, a lo mejor no necesitas un componente y necesitas simplemente funciones JavaScript que resuelvan una determinada ecuación. Tampoco tiene por qué ser un componente toda la solución. ¿Me entiendes? Sí.
El componente puede incluir la función y la función resolverlo. Un componente, no resolvemos, es JavaScript, HTML y CSS, y no todas las soluciones requieren eso, ¿vale? No es que en un componente solo puedas incluir otro componente, no, puedes incluir librerías, puedes incluir lo que tú quieras, otros archivos importados, puedes trabajar con el componente como si estuvieras trabajando pues, con todo un proyecto, pero para resolver un problema. Vale. Vale, sí, no, me respondes bastante bien la pregunta, o sea, porque ya tal como lo dices es como más o menos me lo imaginaba, ¿no? Cada uno con su responsabilidad, se pueden componer para hacer funcionalidades mayores, pero cada uno conserva su funcionalidad y sus responsabilidades. Entonces, vale, esto de Vue, lo que me estabas contando era como el core, ¿no? La funcionalidad principal, ¿no? La separación esta. Pero aparte de esto, ¿qué disponemos más? ¿Qué hay más por ahí? Vale, una de las cosas que tienen en común Vue y React, y no sé hasta qué punto puede ser que Vue más que React, porque aquí hay conceptos de los creadores, ¿vale? Pero es que ambos cores tratan de mantenerse lo más mínimo posible, ¿vale? Esto quiere decir que hagan lo que tienen que hacer, pero sin asumir cosas que no son básicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú estás usando Vue con el core, para hacer una llamada AJAX necesitarás usar una librería externa, ¿vale? Una llamada AJAX parece algo que dices, siempre la voy a usar. No, no es así y no es necesaria en el core. Entonces el core se encarga de la reactividad, de la funcionalidad, de potenciar lo que JavaScript te da, no de crear algo nuevo, porque Vue, la filosofía de Vue no es crearte un JS nuevo, sino es, utilizando las herramientas que JavaScript te da, potenciarlo para darte una reactividad y solucionar una determinados problemas alrededor de eso. Y ya está. Esto es lo que comentabas tú al inicio, ¿no? Del camino de Vue, ¿no? Que, por ejemplo, con Angular, que él se veía muy espeso porque incluía muchas cosas, y Iván decidió de tener algo más ligero, más... Claro, a lo mejor también estaba en una época Angular que estaba creciendo, ¿no? Lo que yo sé, sí que la diferencia principal entre Angular y React Web, o sea, React Web por un lado y Angular por el otro, es que Angular viene con más cosas incluidas, lo cual lo hace más poderoso, ¿vale? Eso no se lo quito, pero también hace que a lo mejor la sintaxis básica no sea tan sencilla, ¿vale? Entonces, Vue incluye determinadas cosas que da apoyo, pero como librerías externas. Entonces, no son obligatorias usarlas, pero si quieres, puedes usarlas y acoplarlas y funcionan perfectamente. ¿Y cuáles de estas librerías tú crees que serían las que más o menos se utilizarían? Una de las cosas que trae, que se usa mucho en Vue, que no es de Vue, pero que se usa mucho en Vue para las llamadas AJAX y demás, es Axios, ¿vale? Axios es una potente librería de llamadas AJAX y seguramente tenemos un miembro en el lab cuyo nick es Malons, que seguramente me meterá bronca. Porque me hablará, tendrías que haber dicho promesas y las promesas y demás, pero bueno, Access también maneja promesas y se utiliza mucho. Esta es externa, no tiene nada que ver con Vue, pero va muy acoplada con los proyectos Vue y todo porque se adapta, es agnóstica completamente librería Axios. Más cercanas a Vue están Vue Root, ¿vale? Que es para manejar las rutas, ¿vale? Y es muy interesante porque es interesante porque te permite manejar las rutas, hacer los componentes, o sea, hacerlos. Que respondan a algo. Que se rendericen, perdón. Cuando vas a hacer ruta, que se rendericen, puede recibir parámetros y demás, y le da mucho poder a lo que es un componente para una ruta o para una solución. ¿Vale? Muy bien. Otra potente es Vuex, ¿vale? Vuex es un store que viene de la tecnología Flux, ¿vale? Que lo que hace es... a ver, veamos. Antes de explicar lo que hace, porque el concepto es un poco difícil de explicar para gente que no ha manejado estos conceptos,
Hablábamos de que los componentes son independientes, de que reciben un dato, resuelven un problema y lo devuelven. El problema es, por ejemplo, cuando dos componentes, por lo que sea, o tres, tienen que compartir información entre ellos. Cuando son dos componentes y tienen una descendencia padre e hijo, es sencillo, ¿vale? Se pueden sincronizar los datos, el padre puede enviar datos al hijo y el hijo puede sincronizar con el padre. Para eso no es problema. Cuando son tres, puede ser un problema, sobre todo cuando el componente abuelo se tiene que comunicar con el hijo. Tendría que pasar a través del padre los datos para que el padre se lo dé al abuelo, por decirlo así. Eso no es fluido. Cuando son 4 o 5 componentes, eso se vuelve un poco complejo. Entonces, Boex viene para resolver ese problema. Es un almacén, ¿vale? Donde todos los componentes pueden guardar estados y recoger estados, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, con un componente puedo puedo hacer un componente menú, ¿vale? Que elijan una opción y simplemente enviar a Boex cuál es la opción actual del menú y entonces renderizar el componente que corresponda a la opción actual del menú. Y el menú puede ser absolutamente un componente independiente. No es necesario que ese componente esté comunicado con el resultado. De otra manera tendría que estar, porque dices, tú pulsas aquí, haz esto. No, aquí es, tú pulsas aquí y entonces le dices al store, al almacén, al estado, en qué estado está el menú. Vale. Entonces, cuando renderiza, está pendiente de que si el estado del almacén ha cambiado, el elemento que debe renderizar es otro. Y esto lo hace sencillo. Los componentes se comunican con el almacén y el almacén se comunica con todos los componentes. Entonces no tienen que estar pasando de componente a componente o haciendo cosas extrañas o emitiendo una cantidad de eventos para ver quién pilla el evento tal o cual para poder pasarse datos entre ellos. Lo cual también, ahora estoy pensando, hace una red compleja y complicada en la cabeza. Con el almacén es sencillo, ¿vale? Con el store es sencillo. Pero y este store se queda en store, no es que después también puedas hacer llamadas extras a servicios, ¿no? Solo eso es para guardar el estado, ¿no? Lo de Vuex. Vale, lo normal, a ver, yo he usado Store hace poco, Vuex, lo he usado hace poco, Store he dicho, es Vuex, lo he usado hace poco por primera vez durante un par de meses para crear un proyecto, del que luego podemos hablar o no, pero más les vale que sí. Sí. Es que tengo que poner humor, porque me pongo a hablar serio y vosotros sois gente de humor. Entonces, el tema es que el proyecto, por ejemplo, sí que no solo tenía que enviar datos, sino que tenía que modificar estos datos en donde los estaba guardando. En este caso son archivos, ¿vale? Por razones de implementación. Se ha elegido manejar datos desde archivos, que podría ser una base de datos como Firebase, como queráis llamarle, Mongo, una MySQL, un SQL Server, podría ser una API, podría ser lo que fuera. ¿Qué hacía yo entonces con el store? Pues yo le indicaba al store cuál era la opción elegida y el store veía, o sea, de estas opciones que le daba, el store verificaba que todas las opciones posibles existieran y si no, pues me cambiaba la base de información. O sea, me explico mejor. Por ejemplo, mi proyecto maneja multidiomas. ¿Vale? Yo tengo un desplegable y tengo los idiomas que se pueden manejar. Pero este proyecto podría manejar un idioma más. Entonces, se agrega un idioma, yo le informo al store de que el idioma se ha agregado, él ya guarda que ahora hay disponible más idioma y a su vez se dispara el evento de una API que me crea todos los archivos necesarios para darle apoyo a ese nuevo idioma. ¿Vale? Entonces, el store se está comunicando con una API, en mi caso, que se comunica con archivos, ¿vale? Que los abre, los cierra, los lee, hace lo que sea. Y el store está manteniendo el último estado. Cuando yo cambie de tabulación a otra opción, no tengo que estar leyendo qué idiomas hay. Ya están ahí. El store ya está diciendo que hay 3 idiomas disponibles en lugar de los 2 que habían antes.
Entonces son como super variables globales con esteroides aumentados. Inmanejable, sí. Vale. Y bueno, yo me he hecho más o menos la idea, ¿no? Y al final todas estas Yo me he enredado un poco también. Podría haberlo hecho más sencillo. Sorry. No, hombre, yo ahora más al final me ha quedado más claro eso de ir agregando. Y, por ejemplo, si tienes ficheros, tienes bases de datos, como decías y tal, que son diferentes plugins o diferentes extensiones de Vuex, o cómo se hace. ¿Hay algo hecho o se tiene que hacer todo de cero? Mira, recuerdo cuando trabajamos con jQuery, la jQuery se componía de dos partes. Lo que era jQuery y lo que tú querías hacer con jQuery. Uh-huh. ¿Vale? Y cuando tú querías hacer algo con jQuery, tenías que buscar, empezabas a buscar plugins como loco. Uh-huh. Me acuerdo de esa época, galerías y esto y lo otro. Era una época en la que te pasabas, cuando buscabas, te pasabas entre el entusiasmo y la decepción casi todo el día hasta que encontrabas un plugin que se adaptaba. Sí, era un subidón y un bajón a veces, que impresionante. Vale, pues una de las cosas que hace un año y medio, me dijeron en contra de web, es que de web, perdón, ya se me fue la X ahí que no va, en contra de web era que nunca llegaría al nivel de los otros por la disponibilidad de plugins que hay. Vale, hoy en día podemos decir que web tiene plugin para todo y para casi todo. Vale, el tema es cómo lo queráis ver, porque tampoco vamos a sobrecargar. Vue es de front, ¿vale? Él es de front y muchas veces yo he visto plugins de Vue para conectar con base de datos y demás, pero él es de front. Tendría que tener un back que se encargara justamente de hacer el trabajo, ¿no? Uh-huh. Si no, estamos dándole a Vue, estamos dando una tarea que no es la suya. Eso es como decir, bueno, me pillo bueno, de hecho, así funciona muchas veces PHP y los frameworks. Me pillo PHP y con el mismo PHP me hago las pantallas y así quedan luego. Vienen los diseñadores y no entienden nada. Ven líneas de PHP ahí. No quiero hablar de temas de ciertos CMS porque me pegan luego en el Slack, pero... A ver si recuerda que no solo estás en P1, que estás en más y allí te pueden pasar. No, los otros no me escuchan, vosotros tranquilos, por eso. Pero en el Slack de P1 somos muy diversos, la verdad que somos muy diversos y hay gente de todo. Y cuando tú dices, pero tal cosa no va, siempre se aquí y dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si a mí me daba de comer esto. Y ya está. Entonces, es eso. Yo a ver, Vue lo veo como front. Si se tiene que comunicar con una base de datos, si se tiene que comunicar con algo, a mí sencillo sería que tuviera un back, dedicado a ese trabajo y que su trabajo fuera un trabajo de comunicación con esa API. Uh-huh. ¿Vale? Aún así, tenemos plugin de pues FreeBus, Vue esto, Vue lo otro, y no vas a tener ningún problema de conectividad. Nunca. A mí me ha surgido la duda porque cuando has dicho que Vue iba al mínimo, ¿no? A intentar ser lo más ligero posible, me ha surgido la duda porque he pensado, ya que tú lo ves de front, yo también lo veo de front, obviamente, pero ¿hasta qué punto lo ves para SPAs? O sea, cualquier persona que esté pensando en hacer una aplicación web pero no quiere hacer una SPA, ¿puede utilizar Vue? Vale, la pregunta es, porque aquí en la SPA hay mucha abertura, mucho criterio. La SPA tú la ves ya como un back y un front integrado, porque puede ser una SPA solo front, comunicado con una API que haga el trabajo de back. Porque sí, ese es el tema. Hay SPA de todo tipo. Sí, claro. Si es una SPA solo front, no le veo ningún problema. Si es con back, vas a tener, depende de lo que hagas, ni React ni Angular te van a resolver el problema. Te digo por qué este tema. Porque, por ejemplo, en mi proyecto, yo empecé con Vue solamente hasta que tuve que trabajar con archivos. Y no digo lectura, que lectura es un import y lees lo que quieras. Hablo de escritura en archivos. Y aquí es cuando el front no puede hacerlo. Lo tiene prohibido. Uh-huh. Por simple funcionalidad del navegador. No puede. Gracias a Dios. Y a la Virgen Santa. Pero entonces aquí necesitas un back. Uh-huh. Entonces, si vas a hacer esta tarea de back, si vas a hacer esta tarea en una SPA,
quiere decir que vas a necesitar una API. Entonces, si no lo otro que vas a hacer en una CPA es todo lo que hace el front, pues entonces sí, Vue te va a funcionar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Ujú. Aparte, una de las cosas que están surgiendo son opciones para CPA. Una de ellas es Nust ahora, que Nust es un framework que trabaja mucho en las SSR, el SEO y todo lo demás, basado en Vue, y que trata de que toda esa complejidad que hay ahora con entender el SEO de los JS, que también a Angular le pasa a pesar de ser de Google, todo este tema, pues lo maneja Nust, y entonces tú te quedas un poco como diciendo, bueno, me encargo del código y ya está. Ujú. ¿Y eso que va sacando copias del renderizado o algo? No, lo que hacen, aquí voy a entrar en muchas equivocaciones, porque yo no lo he tocado, pero muy por encima, y va evolucionando cada tanto. Lo que en teoría se hace es un pre-renderizado, ¿vale? O sea, se renderiza y se presenta al navegador, pues todo preparado y renderizado. Un pre-render. ¿Qué es eso el SSR? Un pre-render. Entonces, cuando se presenta al navegador, pues está la página como hecha. No es que tenga que esperar el navegador por todo el proceso JS para luego... Porque estos son los problemas de SEO. Los robots pasan como pasa Ven el elemento app y ya está, ¿no? Sí, ellos pasan y toda leche. Van como si tuvieran prisa por la vida. Eso porque no tienen mi lista de tareas, que si no ni pasaría. Que nada. Dirían, sí, pasé por aquí, pero puf. Hasta luego. Hasta luego. Necesitarían 4 web y dirían, puf, deja. No. Pero el tema es ese, pasa, entonces el JS como que retrasa todo lo que es SEO y renderizado y todo esto, entonces ahí es donde está la complicación. Vale. Esto, Juanjo, lo tendríamos que poner en donde tú ya sabes, para lo que tú ya sabes. Ya tenéis tema para el próximo podcast. SSR, ¿qué es? ¿Cómo resolverlo? Vale. Sí. Nos lo apuntamos. Y más cositas. Qué mal que mientes, loco. Más cositas, a ver. Vale, mira, ahora una de las grandes novedades que hay con Vue es el CLI, ¿vale? El CLI, todo el que ha usado estas herramientas sabe lo que es el CLI, pero lo vamos a contar porque, mira, he venido a jugar y quiero jugar. Sí. El CLI lo tiene Angular, lo tiene React, lo tiene Ember, lo tienen todos. El CLI es un paquete de Node que tú instalas y luego es un comando de terminal que te permite instalar un entorno adecuado para el framework o la herramienta que tú quieras, ¿vale? Crear el proyectito. Sí, todo preparadito y bonito. En el caso de Vue se llama Vue CLI, ¿vale? Porque quisieron ser originales. Entonces, el Vue CLI 2, ¿vale? Que es el que está ahora en la versión 2 de Vue, es muy bonito. Es muy bonito porque tú lo pones ahí, Vue CLI, el nombre del proyecto, y te va haciendo unas preguntitas simples. Por ejemplo, si quieres el paquetito completo de Webpack, incluye test, te pregunta qué sistema quieres usar de test, te pregunta un montón de cosillas. El de Angular. Esto se parece a las primeras instalaciones de Linux, ¿no? Empezaba a hacerte preguntitas. Sí, te hace 4 preguntitas, pero que, a ver, son para tu bien, porque si luego vas a decir, yo pongo esto y hace lo que quiere. No. Claro, si cuando Linux te pregunta el tamaño de los inodos, también es por tu bien. O sea. Claro que sí, si no lo instales. Claro. Por cierto, la otra vez estábamos hablando de osboxes.org, donde hay una cantidad de imágenes virtuales de VirtualBox, de cantidad de versiones de Linux, que estaría bien que la gente que quiere probar Linux y no quiere estar instalando una y otra versión, se visite osboxes.org. Bueno, os pasaré luego la URL y la ponéis al pie, la nota. Vale. Y con VirtualBox, pues, son discos preparados que se ponen en VirtualBox y luego inicias el sistema y está instalado, tú lo configuras, lo actualizas, lo que sea, y vas viendo las versiones. Guay. Diferentes versiones, sí. No, lo único que necesitas es espacio en el disco. Algunos gigas ahí por cada disco y ya está. Si tienes un disco de 1 tera, pues no tienes problema. Si tienes un disco más pequeño, pues cámbialo. Es hora.
Sí. Pequeño pero juguetón. Los SSD son pequeños pero juguetones, ¿no? Son rápidos. Yo pienso tener un disco con 250 gigas y me entra claustrofobia. Así que no sé. Vale, entonces estamos hablando de USLI. Te hacen unas preguntitas y entonces te crea el entorno, ¿vale? Con un componente de muestra y demás. Bueno, el USLI nuevo que viene, el 3, esto tú pones el proyecto y te hace las preguntas, pero te permite guardar el perfil. Esto quiere decir, te hace las preguntas una vez y si lo vas a usar siempre, tú guardas el perfil y la próxima vez simplemente lo pones en la línea de comando, el perfil, y no te vuelve a preguntar. Toma en cuenta las opciones que has tomado. Vale, está muy bien porque el CLI te permite realmente configurar el entorno, ¿no? Y esto ya te pone también, alguna de las opciones ya te monta un backend para servirte... No, No, bueno, solo es el front, ¿no? Bueno, te crea un entorno Node, ¿vale? Y aquí voy a ser sincero, no sé si ese entorno Node se puede expandir hasta el back o no. Yo no supe, yo cuando trabajé con OneFront, lo que hice fue crear una app interna con una nueva instalación de Node. No me llega el conocimiento a saber si en el mismo WebClip podría crear un back que trabajara, que hiciera de back. No Entonces, sé. Juanjo, eso que montaste para la página, que arranca esa mierda de Webpack, que no sabes lo que se hace, pero eso arranca con Vue. Yo pensaba que era lo del Vue. Sí. No, eso es otra cosa. ¿El qué? Con Webpack puede ser bien, sí. Sí. ¿Es el CLI ese? ¿Lo montaste con el CLI? Sí, claro. Vale, pues así sí que hay un back que sirve los ficheros, ¿no? Sí, hay un back. Sí, hay un back que sirve los ficheros para el funcionamiento, pero no sé si no sabría cómo, no sabría decirte, sí, puedes usarlo también como back para crear archivos, conectarte con bases de datos o crear cosas, porque no sabría hacerlo. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir. Vale. No sabría usarlo como back de la propia aplicación, de esa aplicación que pero realmente luego, o sea, realmente hay un back, pero es un back que podría ser un Apache ahora mismo. Sí, ¿no? O sea, sirvo esto y chimpún. Sí, ¿no? sí, son páginas estáticas. Con lo cual no hay nada. Yo lo que vi con lo de Webpack, que lo podías, ¿no? Podías hacer arrancar el nodo de Webpack con Node, cargando las librerías de Webpack. Hoy no me sale el nombre. Webpack. Y sustituirlo. Eso se podía hacer, ¿no? Si querías ampliar el back. Sí. Vale. Pero bueno, yo aquí lo veo claramente como que está enfocado a que separe el trabajo. O sea, que tengas el equipo de back y el equipo de front y que puedan trabajar en paralelo. Yo realmente en ese punto no tengo ni idea, ¿vale? Fallo mucho. Yo no soy programador Node. De hecho, ni programador JS, porque cuando he subido el proyecto y Mallows, que no me acuerdo ahora el nombre de Mallows, me va a pegar, hizo los cambios. Doctor Mallows. Doctor Mallows, es un maestro del JS. Es nuestro genio del JS en el Slack. Cuando tocó el código, hizo forks y me hizo los pull requests, miré su código y el mío y casi se me ponen rojo en los mofletes de vergüenza. O sea, he entendido que soy programador JS, tampoco soy, ni me puedo dedicar a eso. Con mucho programador PHP porque el código no se ve, queda en el back, ¿sabes? Bueno, y hablando de esa vergüenza que pasaste, yo ya mataría al tema de Vue, porque quiero hablar que hables de tu Helper, tu último proyecto que has contribuido bueno, lo está subido a GitHub, que nos cuentes un poquito de eso. ¿Qué circo aquí que has montado, tío? Bueno, primero que nada tengo que agradecer a vuestro Slack una vez más, nuestro Slack, porque también lo considero parte de él. Sí, porque a veces cuando empiezas estas ideas, yo no es la primera vez que tengo una idea. Lamentablemente no paro de tenerla. y eso que no te pagan por pensar. Joder, si me pagaran por pensar no estaría hablando con vosotros. Joder. Claro. O a lo mejor sí, pero a través de la secretaria con un comunicado. Claro. Bueno, mira, el huracán nos manda un comunicado. Después del desprecio, sigamos. Entramos en la zona de broma. Bueno, el proyecto es eso, que cuando empiezas un proyecto te empiezas un poco de caída y demás, pues, pero vas hablando con gente que sea lo que sea, ¿vale? O sea, a lo mejor ni programan en tu lenguaje ni les interesa,
pero siempre está la parte humana y el Slack ha sido importante para que yo lograra mis objetivos de los últimos 6 meses, ¿vale? Porque en los últimos 6 meses he estado muy activo en GitHub. De hecho, la traducción de Element UI, un paquete de componentes muy completo para Way, que lo recomiendo. Muy parecido a Waitify, pero no utiliza Material Design. Se ha creado una WebSound NativeScript Web que reúne todos los recursos que hay ahora en el momento para usar NativeScript y Web. Se ha creado una aplicación móvil en NativeScript muy sencilla que muestra el uso del Socket.io, que hace un servidor y tú en la aplicación mueves el dedo y dibujas unos círculos, pero lo haces a la misma vez en la pantalla de tu ordenador. Es muy chulo para entender cómo funciona el Socket.io en NativeScript. Y bueno, y hemos hecho también este proyecto del que vamos a hablar. En diciembre, en mitad de diciembre más o menos, Sarah Drasner, y que me perdone ella porque no sé decir bien su apellido, seguramente. No sé, Drasner. Yo he escuchado algunas conversaciones en las que la nombraban para tratar de decirlo igual y no he podido. Así que Sarah Drasner sacó un proyecto en diciembre que se trataba de una ayuda simple para entender JavaScript, los arrays en JavaScript, pero con unas opciones más amenas. En lugar de decir, si el array tiene... ¿cómo averiguar que en el array hay tantos elementos? Pone, si quisiera saber cuántos elementos hay en un vector o en un array, ¿sabes? Simplemente cambia la metodología del texto y lo hace mucho más ameno para un novato, para alguien que entra o para alguien que, no sé, ¿sabes? Bueno, para todo el mundo que no memoriza cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque al final los desarrolladores no memorizamos. Dices, ¿esto cómo iba? Y lo vas a buscar a donde sea. Ya, pero cuando estás un poco dentro, has leído tantos datos técnicos que te da igual cómo te lo pongas, te igual lo buscas y ya está. Pero yo he tratado de cuidar la forma del lenguaje y la forma de mostrar los datos de una manera que fuera amena y para que alguien que llega a ese mundo no vaya con el miedo y con 4 diccionarios para tratar de entender como si al final algunas ayudas parecen documentos de abogados. Tienes que traducir todo lo que el autor puso para tratar de entender lo que tú viniste a entender. Entonces, o sea, un lenguaje común. Me pareció una muy buena idea, ¿vale? Lo que había creado. Tenía un problema, sí. O sea, esa ayuda tuvo mucho potencial, tuvo muchas respuestas, y yo le pregunté si le gustaría traducirlo al español. Inmediatamente se sumó un montón de gente y en 3 días hicimos una traducción a 7 idiomas, ¿vale? Me parece muy, muy bueno. Entonces teníamos el array object de Sarah Drasner, también os daré la URL de eso, y se podía utilizar para esa misma lógica para hacer, yo qué sé, lo mismo de arrays de Python o objetos o explicar variables de Java, no sé, se podía usar para un montón de cosas porque se concentraba en un tema, en una solución y de una manera amena. Me parecía fantástico. Pero duplicar el código y cambiar el contenido era un trabajo que necesitaba un programador porque estaba todo integrado en código. Vale. Entonces, mi idea era crear un sistema que te permitiera crear ese tipo de ayudas sin tener que saber programar, ¿vale? Que tú, por ejemplo, yo qué sé, por lo que fuera, tienes un grupo al que le quieres explicar algo y quieres hacer una ayuda de este tipo, no tengas que saber Vue y JavaScript para poder explicar cómo funcionan los arrays en Python. No tiene sentido, ¿verdad que no? No. Pero sí puedes saber de Python y puedes saber de arrays. Entonces, lo que yo creé es un ecosistema que te permite crear ese tipo de ayudas haciendo unos simples pasos y ya está, y te lo entrega. Luego lo puedes ver en el propio front de la ayuda, puedes ver cómo queda, y el módulo que genera es un módulo que, si bien es Vue, se puede integrar en todo. Tenemos plan porque hablo yo en mi conciencia, nada más, pero sí que está en el GitHub el proyecto de que ese módulo que saca ahora como un módulo Vue lo quiero hacer agnóstico, ¿vale? Con un módulo JavaScript agnóstico. Entonces tú coges ese módulo y lo integras en donde tú quieras y la ayuda la tienes ahí. No precisas importar nada ni nada porque toda la información está en archivos acoplados en una carpeta. Tú sacas esa carpeta y no precisa nada para funcionar.
Ya lo copias en demás. Esa era la idea principal del proyecto. Ahora hemos generado una plantilla para Node y se van a generar plantillas para que estas ayudas también funcionen en Quasar, en NativeScript, en una web normal. Quiero crear un HTML que lea el JS y lo puedas ver en una página web normal, que no precises ni tener web ni tener nada agregado. Estamos trabajando en ello. Muy bien. Pues tiene futuro, ¿no? Y bastante aceptación también he visto, ¿no? Que la gente ha respondido muy bien. Sí, lo que pasa es que ha habido una confusión, ¿no? Se ve que yo no me he podido explicar bien. Y mucha gente me ha dicho, está, porque está en el README, está explicado la ayuda de Sara y dónde iría de esa ayuda cada campo en mi proyecto, ¿no? Los campos vacíos, cuál campo corresponde con qué. Y hay gente que piensa que es para crear esa misma ayuda o la ayuda de objetos de... Para cambiar los ejemplos, ¿no? Claro. En vez de 1, 5, 8, que ponga 14, 21, 34. Hubo uno que me preguntó, pero tú vas a crear el de objetos de JavaScript, y le dije, pero es que yo te estoy dando las herramientas para que tú crees lo que quieras. Dice, ya encontré el de objetos, porque Sara, poco después, y mucho antes que yo terminara el proyecto, en los primeros días de enero sacó también, o antes de diciembre, no me acuerdo ahora, sacó también una segunda ayuda de objetos. Vale. Entonces este proyecto, en teoría, porque ella me dice que sí, pero yo no puedo asegurar, en teoría lo ha visto Sara y le ha gustado y me ha apoyado en Twitter, ¿no? Sí, pues vi los tweets que estaba, bueno, que le me retuiteó uno mío en lo que yo le presentaba y luego ella hizo su propio tweet y le entusiasmaba el proyecto. El proyecto lo voy llevando como puedo. Hay por ahí una sugerencia de crear un Patreon sobre él para poderle dedicar más tiempo. Lo estoy pensando, no sé, me parece un poco... sí que el proyecto puede servir mucho y estaría muy bien si tiene un apoyo económico y le podría dedicar más tiempo y sacarlo mejor. O sea, en este momento mejor significa en menos tiempo. Pero, no sé, lo estamos pensando, el Patreon lo estamos. Bueno, pues a ver, ya nos informarás, ¿vale? Yo te debo una pull request de ese proyecto. Tú, Lauritana, Laura Santana, pero esto pasa. Yo también a veces he dicho en un proyecto, no sé qué, y la vida te va llevando por donde te lleva. No hay problema, aquí no hay compromiso. Muy bien. Y gracias por dejarme hablar del proyecto. No, encantados. Y lo que queremos hacer es que, como a ti también te gustaba mucho la sección del Código Today, ¿Ah, sí? ¿sí? Es que nos ayudes con la sección, ¿vale? Y que seas del cuerpo de reporteros del Código Today. Reportero enviado especial. Tú mandas y aquí empieza a fallar el micrófono en 3, 2, 1. Hay interferencias con el móvil. Pierde toda la ropa en una lavandería temática para developers. Edward Deming no se podía imaginar que utilizar la lavadora de una lavandería pensada para desarrolladores de software podría acarrear tantos problemas. Edwards nos ha contado en exclusiva para el Código Today que entró en la lavandería, metió la ropa en la primera máquina que estaba libre y seleccionó el último programa. La verdad es que no sabía lo que hacía, ya que todos los programas tenían nombres muy raros: Design, Build, Test, Release, Deploy, pero optó por el último, el Continuous Improvement. La lavadora lleva dando vueltas más de 72 horas y no para. Le han dicho desde la lavandería que es este ciclo de vida lavado infinito y que no parará hasta que cierre el negocio. Estoy pensando yo, el programa Deploy te la atiende la ropa. Sí. O el release también. El release sería el centrifugado. El release es centrifugado, ¿no? Brutal paliza de unos sicarios a un joven programador. El pasado fin de semana, Bob Fetada fue atacado por una violenta banda de sicarios. Al parecer, el joven decidió realizar una de sus tareas rutinarias haciendo uso de una herramienta fuera de la plataforma GitLab y publicarlo en redes sociales. Rápidamente me hicieron saber que eso se podía hacer desde dentro de la plataforma,
pero yo les dije que quería hacerlo a mi manera, por fuera. En aquel momento no pensé que fuese ningún problema, pero debí sospechar algo cuando me dejaron de seguir en Twitter. Desde el momento del ataque, el joven no ha vuelto a realizar ninguna tarea por fuera de la plataforma. Incluso se ha creado un pipeline para hacer la compra online en el supermercado. Muy bien, el gueto. Hombre, talibán GitLab. Dimite de su puesto tras ridiculizar su propio código. El pasado jueves, el jefe del proyecto de la consultora Cos Sagitari comenzó a analizar cierta línea de código de un programa criticando su falta de profesionalidad. Este código debió ser escrito por un mono con una ballesta. ¡Es inaudito! Si cualquiera de vosotros fuera responsable de esto, no dudaría en ponerle de patitas en la calle. Fueron algunas de las perlas que salieron de su boca antes de cometer la imprudencia. Afortunadamente, utilizamos control de versiones y podemos saber de quién es la culpa, dijo antes de pulsar el botón Blame para averiguarlo. Los asistentes de aquella escena no salieron de su asombro al comprobar que era el propio jefe de proyecto el autor de aquel fragmento de código tan horrendo. Más tarde, los empleados comprobaron que aquel fragmento de código estaba disponible en Stack Overflow con una valoración negativa, incluido en una respuesta que había dado el CEO de la empresa, lo que respondía a la pregunta de por qué la dimisión del jefe de proyecto nunca fue aceptada. Efectivamente. Sí, eso se salva siempre. No, y además de uno nos pasa, ¿no? Sí. Pero ¿cómo has puesto eso ahí? No, pues si fuiste tú. Pero yo lo copié en Stack Overflow. Maldito doble, eso lo diseñó un chivato. Bueno, y hasta aquí las noticias de El Código Today. y nada, bueno, pues ahora ya nos quedaría el rincón del oyente. ¿Qué pasa? El reportero nuevo viene, ¿eh? El reportero nuevo lo tendríamos que fichar ya para hacer las, ¿no? Para enviarlo a Alemania, a ver si... Vamos a hacer una sección de deportes o algo y le damos ahí el... Cobro en estrellas de GitHub. Mierda, ya estamos. Sabía yo que... No, pues no sé, yo esta semana lo del tema comunidad de comentarios y reviews y eso ha ido un poco mal, ¿vale? Ha ido flojo. Ha ido flojete. Solo tenemos un comentario, espera, aquí te lo digo. Por la Semana Santa, seguramente. Bueno, pero que vaya flojo no es malo. O sea, malo es ya cuando empiezan a insultarte, ¿no? Bueno, bien. Sí, vendría a ser eso. Nada, tenemos dos comentarios del episodio 24, ¿vale? Uno de Archivinario, ¿vale? De Alfred. Y que nos dice que una mieja espeso, ¿no? Divagando, 1 hora os escuchando. ¿Vale? Y después Alberto, que también lo tenemos en el canal de Slack, nos da más plataformas para integrar, que es TeamCity de JetBrains y Visual Studio Team Services. Y nos dice que buen programa, ¿vale? Pero ya está. Esta semana, como el programa era flojito, pues los comentarios han sido acorde. No podemos ir tan de sobrados y empezar a hablar de nuestras paranoias ahí. Sí. ¿A quién le interesa? Yo digo que en el 22 habéis tocado techo y que ahora, pues en la caída, os acompaño, pero es caída. Bueno, pues después de Laura, ¿qué podemos hacer nosotros? Caeremos y nada. Y contentos de haber llegado al techo. Arrodillarnos y pedirle que vuelva. Armaremos una mesa redonda, ella defendiendo React, yo defendiendo Vue, o Martínez defendiendo Vue mejor que lo va a hacer mejor que yo. Pero nos pondremos todos del lado de Laura y te daremos una paliza. Eso sí no me pongo exactamente del lado de Laura. Qué bueno que React, bien. Vamos. Bueno, no, ya como podéis comprobar, la comunidad de programar es una mierda, está muy divertida. Tenemos nuestras historias por ahí dentro. Y nada, y invitaros a que os paséis en la web, encontraréis los enlaces para entrar en el canal de Slack y conocernos.
¿vale? La web está en www.programaresunamierda.com y me parece también está puesto el link en Twitter, que estamos en Progresunam. Y nada, hoy me toca llorar un poquito porque sí. Hostia, hacía ya que no llorabas, ¿eh? Hacía ya algunos programas que no lloraba. Y no sé, Gonzalo, ¿podrías ayudarme un poquito? Yo lo que estoy haciendo es moviendo la pantalla lejos del teclado para que tus lágrimas no me caigan en las teclas. Me cago en la mar. Pero a ver, esto no es llorar. Es decir, a ver, a nosotros nos gusta hablar y comunicar las cosas, pero si vosotros que nos escucháis no nos decís lo que pensáis, al final vamos a pensar que estamos más solos que la una y esto se termina, que no queremos que la fiesta termine. Así que poned los comentarios, decir lo que pensáis y ayudarnos a llevar esto adelante, que si bien no es una cuestión de dinero, es una cuestión de apoyo. Si nos ponemos las pilas, tocar el teclado y hacer los comentarios, ya está. Ole. Ole. Madre mía, si estoy llorando, pero de verdad de emoción. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Ya sabéis lo que ha dicho Gonzalo. Y esto lo voy a grabar. Efectivamente, va a quedar de frente a Villa. Sí. La sección, acabamos de inaugurar una nueva sección de Peun que se llama Llantos. Llantos de un huracán. Y nada, pues muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Espera, que se me ocurrió el título para la sección. Los huracanes también lloran. Y con esta sección nos despedimos del programa. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Semantic jail. What remain on surface? Semantic escape. Exit is a red pill. Synthetic guts. Chemical experience. Emotional illness. Fates of paranoia.